Nuestra confianza no está en el hombre. Confiamos que sea su Espíritu Santo que nos dirija. Amén. En el nombre del Señor. Te invito a que abramos nuestras Biblias y vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32, para que después puedan tomar su asiento. Dice: para la gloria y la honra del Señor. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Para la gloria y la honra del Señor. Tome asiento, la amada iglesia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más fuerte? Fíjate que hay las dos perspectivas. Para el mundo, el fuerte es aquella persona de carácter. Dicen, este no se deja. Este a la mínima ya está, ¿qué? Respondiendo, ya está a la defensiva. Y dice la persona, es que es de un carácter muy fuerte. Es al contrario. Ante Dios es de un carácter muy, ¿qué? Muy débil. Para Dios el más fuerte es aquel que tarda en, ¿qué? En airarse. Airarse es en enojarse. Ese que ha, hermano, dominado, dice, se ha enseñoreado de su espíritu, ese es más fuerte que aquel que toma una ciudad. Fíjate, porque lo abominable para el hombre es, hermano, hermoso para Dios. ¿Sí? Lo que para el hombre es menospreciado, para Dios es valioso. Amén. Qué cualidad tan hermosa, ¿verdad? Aquel que se ha dominado a sí mismo. ¿Sí? Aquel que se ha enseñoreado de su espíritu. Es alcanzado una estatura, ha alcanzado una gracia maravillosa. Decíamos, es como una ciudad amurallada, impenetrable. Los dardos del enemigo no pueden, ¿qué? No pueden hacerle ningún daño. No pueden, hermano, provocarle pérdida en su fe, pérdida en su ánimo, porque éste se ha enseñoreado de su, ¿qué? De su espíritu. Y la cualidad del que se enseñorea de su espíritu es la que nos dijo el Señor Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El que se enseñorea del espíritu es aquel que ha alcanzado la gracia de saberse dominar a sí mismo. De saber, hermano, distinguir entre lo bueno y lo malo. Y saber que ambos ejercen una fuerza. Como decía Pablo, el espíritu y la carne, ambos tienen deseos. El deseo del espíritu me inclina a las cosas de Dios. El deseo de la carne me inclina a las cosas del mundo. Y hay una contienda, decíamos, continua. Mientras nuestra alma quiere servir a Dios, mi carne quiere servir al mundo. Mientras mi alma quiere humillarse ante Dios, mi carne no quiere doblegarse ante los hombres que son hechos a semejanza de Dios. Mientras mi espíritu, hermano, quiere ser humilde y sencillo, mi carne quiere ensoberbecerse, quiere enaltecerse. Mientras nuestra alma quiere vivir a las plantas del Señor.
Qué bonito, ¿verdad? Vivir siempre ¿a dónde? A los pies del Señor. Como dice esa alabanza, a los pies de Jesucristo siempre quiero hallarme yo. Mas decían aquellos hombres, le decían al Señor: Señor, permítenos que allá en tu reino uno se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. No era su espíritu el que anhelaba eso. ¿Qué era? Su carne, su ego, su ambición de querer estar cerca del Señor, pero no para, hermano, oír su palabra, sino para compartir su gloria, para compartir su reino. Qué bonito le dijo el Señor a Marta, porque veía que Marta estaba ¿a dónde? Que María, estaba a los pies del Señor. Señor, dile a María que me ayude. Estaba ella atareada, hermano, con los quehaceres del hogar, y el Señor en ese momento estaba dando su enseñanza. Y ella dejó lo que estaba haciendo, dejó sus quehaceres y se fue a sentar a los pies ¿de quién? Y allí ella estaba oyendo las palabras del Señor. Y Marta seguía afanada, hermano, en los quehaceres. Sin duda era importante. Ella les iba seguro preparar la comida para que cuando el Señor terminara de predicar, hermano, tuviera su plato de comida y atender a todos sus discípulos. ¿No crees que estaba perdiendo el tiempo Marta? Ella estaba afanada en los qué. Pero no era el momento. Y le dice al Señor, imagínate, se atrevió ella de interrumpir la enseñanza del Señor y le dice: Maestro, ¿no te da cuidado que María no me esté ayudando? Y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Una cosa solamente es necesaria hacer. Ella quería tener su oído puesto y estar ¿qué? Haciendo las cosas, y le dice: solo una cosa es necesaria hacer, y María ha escogido la mejor parte. Y esa parte, le dice, no le será quitada. Bendito sea el Señor. Yo creo que era el lugar, podemos decir, de todo el mundo, el lugar más hermoso, el lugar más valioso, más preciado. María lo había escogido. Y no era, hermano, no eran las islas de Hawái, no era una playa hermosa, no era una montaña hermosa, no era una ciudad cosmopolita, era los pies del Señor. ¿Había otro lugar más grande que ese? ¿Había otro lugar más hermoso que ese? No había. Ella había identificado la mejor parte. Ella había escogido, porque eso nos lo da a escoger ¿quién? Nos lo da la libertad Dios de ¿qué? Si quieres estar allá en los afanes de la vida, o si quieres estar a los pies de ¿quién? A los pies del Señor. Qué bonita alabanza. Sí. A ver si nos invita el hermano a cantarla después. A los pies de ¿qué? De Jesucristo. Siempre quiero hallarme yo. Porque mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El apóstol Santiago, vamos a leer Santiago, capítulo 2. Dice, fíjate qué hermoso, Santiago 2, 19 al 20. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Amén. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Perdón, 1, 19 al 20, ¿verdad? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oírlo, tardó para hablar, tardó para airarse. Pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios le paga. Fíjate qué hermoso el consejo que nos da el apóstol Santiago.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír. ¿Cómo debemos ser? Fíjate, porque aquí está la cualidad para poder enseñorearse de nuestro espíritu, para poder dominar a nuestro espíritu, para poder ejercer ese dominio sobre nuestro ser. Aquí nos está diciendo cómo el apóstol Santiago. 3 cosas dice. ¿Cuántas? 3 cosas. ¿Qué cualidades tiene el hombre y la mujer que se ha enseñoreado de su espíritu? 3 cualidades. Fíjate cuál es la primera. Todo hombre sea ¿qué? Pronto. ¿Para qué? Para oír. Para oír. ¿Cómo debe estar nuestro oído? Presto. Decía el Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y no se estaba refiriendo a estos oídos. Se estaba refiriendo al sentido espiritual. A la enseñanza, ¿verdad? Todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír, porque hermano, la gente no quiere oír, la gente quiere hablar. ¿Sí? Y a veces, hermano, en esta época de tanta tecnología, el hombre ha olvidado que es oír activamente las cosas. El hombre ha olvidado, hermano, el sentido de escuchar a las otras personas. La naturaleza del hombre es que me escuchen siempre a mí. ¿Sí? Esa es la naturaleza. El hombre quiere ser oído. El hombre quiere ser escuchado. Pero solo el que se enseñorea de su espíritu es el que está dispuesto a oír a los demás. ¿Quieres ver un hombre o una mujer que se enseñorea de su espíritu? Es la que siempre está oyendo a los demás. ¿Sí? Siempre está ¿qué? Escuchando. A él o a ella acude. Mire, tengo un problemita, mire, me pasa esto. Y ahí está ese hombre, esa mujer, ¿qué? Oyendo, hermano. Todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. Tardo, fíjate la segunda parte. Tardo, ¿para qué? Tardo para hablar, porque qué fácil, ¿verdad?, es hablar por hablar. Qué fácil, hermano, es pues abrir nuestra boca. Y cuántas veces abrimos nuestra boca, hermano, y sin pensar lo que nosotros decimos. Y ahí es donde vienen los problemas, cuando somos ligeros para hablar. ¿Sí? Cuando no pensamos que la palabra que voy a decir, hermano, puede afectar a otros. Cuando hablamos, hermano, somos llevados por el impulso simplemente. Aún fíjate los hermanos, las personas que son ligeras para hablar, son contadas, dice, como necias. Porque dice el proverbista que aun cuando el necio calla, es contado como sabio. ¿Sí? ¿Quieres ver una persona que se ha enseñoreado de su espíritu? No lo vas a oír hablar mucho. No lo vas a oír hablar ligeramente. Vas a ver que sus palabras siempre son escogidas. Porque así lo dice el proverbista: plata escogida es la lengua del justo. Él apacentará. ¿Qué hace la lengua del justo? Apacienta. Plata, él sabe, el justo sabe que sus palabras tienen un grande peso. Y cuando tú entiendes, hermano, hermana, que tus palabras tienen un grande peso, cuando tú entiendes que tus palabras, hermano, tienen una fuerza, vas a saber medir tus palabras. Porque las palabras tienen poder.
Si tú dices, no puedo, no vas a ¿qué? No vas a poder. Si tú dices, hermano, esto es imposible, no va a ser ¿qué? Si tú dices, mañana no me voy a levantar, no te vas a ¿qué? Pero si tú dices, mañana me voy a levantar a tal hora, haz la prueba y verás que no vas a necesitar ni alarma, porque la palabra va a condicionar tu ser. Amén. Y te vas a ¿qué? Y te vas a levantar. Porque las palabras tienen un grande poder. Amén. Por eso dice el apóstol, en las muchas palabras no falta el pecado. Perdón, el proverbista. Mas el que refrena sus lenguas es prudente. Amén. ¿Sí? Por eso dice, todo hombre sea tardo, ¿para qué? Para hablar. Estas son cualidades del hombre que se ha enseñoreado en su espíritu, de la mujer que se ha enseñoreado en su espíritu. Y fíjate lo que sigue, tardo, ¿para qué? Para airarse. Es decir, tardo, ¿para qué? Para enojarse. Verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero cuántas veces el hombre o la mujer, cuando está enojado, dice cosas que dañan ¿a quiénes? A otros. O cuando está enojado el hombre toma decisiones que después luego se arrepiente. Porque nunca debemos tomar una decisión cuando estamos ¿qué? Enojados. Nunca debemos abrir nuestra boca cuando estamos enojados. Esa es la cualidad del que se enseñorea. Que aunque quiere desahogarse, no, él sabe que puede decir cosas que van a afectar ¿a quiénes? A los demás. Entonces fíjate qué bonito. La ira del hombre no obra la justicia ¿de quién? De Dios. Porque cuando el hombre está airado, comete locuras. ¿Sí? Cuando el hombre está airado, no oye. Tú le estás hablando y no ¿qué? No oye, está sordo por el enojo. No razona. No sabe lo que habla. Por eso la ira es un estado de inconsciencia del ser humano. El enojo es un estado de inconsciencia del ser humano donde el hombre hace locuras. ¿Cuántos hombres allá en el mundo no han matado a sus parejas por un enojo, por celos? Y después arrepentidos allá se van a entregar. ¿Sí? Porque actuaron durante la ira. Y la ira del hombre no obra ¿la qué? La justicia de Dios. ¿Cuántas veces tú tomas decisiones enojado y después te arrepientes de esas qué? Porque acuérdate que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El que se señorea del Espíritu es pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿No nos han enseñado los hombres de Dios que antes que yo vaya a hacer algo, nos han dicho, nos preguntemos, ¿esto que voy a hablar, lo hablaría Cristo? ¿Esto que voy a pensar, lo pensaría Cristo? ¿Esto que voy a obrar, lo haría Cristo? Nos invitan a un previo análisis antes de ejecutar una palabra, una obra o un pensamiento. Llevarnos a la mente, llevarnos a la estatura de ese hombre perfecto que fue Cristo, si Él haría determinada cosa o no lo que. Y ahí nuestra conciencia nos determinaría, no, mira, esta palabra que vas a decir,
Ni por asomo la diría ¿quién? Esto que vas a hacer, piénsalo bien, el Señor no lo haría. Esto que vas a pensar, piénsalo bien, porque el Señor no pensaría de esa ¿qué? De esa manera. Y ahí está el hombre, fíjate, enseñoreándose de su ¿qué? Esas cualidades son más grandes que el fuerte, que el valiente, que el que toma una ciudad. Esas cualidades son más fuertes. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, que sea esto que nos ha permitido recordar para su honra, su gloria y su alabanza. Amén.